Bienvenidos y bienvenidas a www.comoaprendermas.com. Se explicará la suma y resta de fracciones heterogéneas. Para ello, es necesario recordar las partes de una fracción, qué es una fracción heterogénea y cómo se averigua el mínimo común múltiplo de dos o más números. Posteriormente, se explicará con unos ejemplos el método para sumar o restar fracciones heterogéneas. Un fraccionario está conformado por el numerador, denominador y línea fraccionaria. Y una fracción heterogénea son las que tienen diferente denominador. Esta pizza fue fraccionada en 8 partes iguales. Acá solamente se tienen 7 partes. Se representa matemáticamente como 7 octavos. En la parte superior se ubica el numerador, que indica las partes de la fracción que se tomaron. La línea fraccionaria, que es la que separa el numerador del denominador. Y en la parte inferior está el denominador, que es el que indica en cuántas partes iguales se dividió la unidad. Esta otra pizza fue dividida o fraccionada en 6 partes iguales. Acá solamente aparecen 4, representado como fracción se escribe 4/6. Nótese que estas dos fracciones, 7 octavos y 4/6, poseen denominadores diferentes. Por eso reciben el nombre de fracciones heterogéneas. El mínimo común múltiplo es el menor número que se puede dividir por 2 o más números en forma exacta y se resume con la sigla MCM. Este link corresponde al tutorial sobre el mínimo común múltiplo. Los invitamos a que lo visiten. Expliquemos el mínimo común múltiplo entre el número 3 y el 4. Podemos realizar las siguientes multiplicaciones del 3. Por 1 igual a 3, por 2 6, por 3 9 y por 4 12. Al multiplicar el 4 por 1, 4, por 2 8 y por 3 12. Notamos que el 12 es el número donde coinciden las multiplicaciones del número 3 y del número 4. Por eso, el 12 es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 4. Porque el 12 es el menor número que se puede dividir por el 3 o por el 4. 12 dividido para 3 igual a 4, 12 dividido para 4 igual a 3. El método para sumar y restar fraccionarios heterogéneos tiene los siguientes pasos. Primero, hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores de las fracciones que se van a sumar. En segundo lugar, se convierten los fraccionarios heterogéneos en homogéneos. Y tercer paso, el sumar o restar las fracciones homogéneas.
Sumemos un medio de color verde de esta figura con los 3/5 de color verde de esta otra figura. Para esto se averigua el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que en este caso son el 2 y el 5. Para hallar ese mínimo común múltiplo, se factorizan o se descomponen en factores primos el 2 y el 5. Es necesario recordar que el 2 y el 5, como son números primos, solamente se dividen o factorizan por 1 o por ellos mismos. Por eso, al factorizar el 2 es dividir el 2 por 2 y se obtiene 1, que se representa matemáticamente el 2 igual a 2, porque el 2 fue dividido por el mismo número. O el 5 solamente puede ser dividido por 1 o por 5. En este caso, lo dividimos por 5, obteniendo como resultado la unidad. El 5 representado en sus factores primos es igual a 5, porque solamente fue dividido por él mismo. El mínimo común múltiplo se averigua multiplicando los factores comunes y no comunes de los dos números con sus mayores exponentes. En este caso, los factores no comunes fueron el 2 y el 5. Por eso, este mínimo común múltiplo es 2 por 5 igual a 10. Entre 1/2 y 3/5, al sacar el mínimo común múltiplo de sus denominadores, fue el 10. Pasamos al segundo paso, que es la conversión de las fracciones heterogéneas en homogéneas. Aquí se coge el mínimo común múltiplo y se divide por los denominadores de cada fracción. Dividamos el 10, que es el mínimo común múltiplo, hallado por el 2, que es el denominador del primer fraccionario, y se obtiene como resultado 5. El 10, que fue el mínimo común múltiplo, se divide por 5, que es el denominador del segundo fraccionario. Posteriormente, estos resultados multiplican al numerador y al denominador de cada fracción. 1/2, que es la primera fracción, la multiplicamos por 5 en el numerador y en el denominador. 1 por 5 igual a 5 y 2 por 5 igual a 10. Se obtiene la fracción 5 décimos. La fracción 3/5 se multiplica por 2 en el numerador y en el denominador. 3 por 2, 6, 5 por 2, 10, obteniéndose 6 décimos. Estos dos fraccionarios, por tener igual denominador, son fracciones homogéneas. Y el tercero y último paso es sumar las fracciones homogéneas resultantes. 5 décimos sumados con 6 décimos, se suman los numeradores. 5 más 6 igual a 11 y se conserva el mismo denominador. 5 décimos más 6 décimos igual a 11 décimos. Sumemos 3/4 azules de este rectángulo con 2/6 azules de un segundo rectángulo. Se procede a hallar en primer lugar
el mínimo común múltiplo entre los denominadores 4 y 6. Se factoriza el 4. Es divisible por 2. Lo dividimos por 2 y genera como resultado el 2. El 2 puede ser dividido otra vez por 2 y se obtiene como resultado la unidad. Aquí podemos representar el 4 en sus factores primos igual a 2 a la 2 o 2 al exponente 2, porque el 2 fue utilizado como divisor en 2 oportunidades. Al factorizar el segundo denominador, o sea, el 6, se puede dividir por 2 y se obtiene como resultado 3. El 3 ya no se puede dividir por 2 porque el 3 es un número impar, pero sí puede ser dividido por el 3, obteniendo como resultado 1. La representación del 6 en sus factores primos es igual a 2 por 3. En estas dos factorizaciones se observa que el 2 es un factor común de ambas factorizaciones y el 3 no es factor común en estas dos factorizaciones. El mínimo común múltiplo resulta de multiplicar el factor común, que en este caso fue el 2, con su mayor exponente, que es a la 2, por el factor no común, que en este caso fue el 3. Resultado: 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Este mínimo común múltiplo, que es 12, se divide por el denominador de la primera fracción, que es el 4, y se obtiene como resultado 3. El mínimo común múltiplo 12 se divide por el denominador de la segunda fracción, que en este caso es el 6, y se obtiene como resultado 2. Ahora, al primer fraccionario, 3 cuartos, se multiplica por 3 en su numerador y denominador. 3 por 3 igual a 9. 4 por 3, 12. 9 doceavos. Los 2 sextos, que corresponden a la segunda fracción, se multiplica por 2 en el numerador y en el denominador, obteniendo 2 por 2 igual a 4, 6 por 2, 12, 4 doceavos. Quiere decir que los 3 cuartos azules fueron convertidos en 9 doceavos y los 2 sextos fueron transformados en 4 doceavos. Estos dos fraccionarios, por tener el mismo denominador, son fracciones homogéneas. El tercer paso es sumar las fracciones homogéneas. 9 doceavos más 4 doceavos. Se suman los numeradores. 9 más 4, 13, y se conserva el mismo denominador. 9 doceavos más 4 doceavos son iguales a 13 doceavos. En este otro ejemplo, se realiza la resta de 7 doceavos con 3 octavos. Tienen diferente denominador, son fraccionarios heterogéneos. Procedemos al primer paso: hallar el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 8. Se factoriza el 12, se puede dividir por 2 y se obtiene como resultado 6. El 6 se puede dividir por 2 y se origina como resultado 3. El 3, por ser impar,
no se puede dividir por 2, pero sí por 3, obteniendo como resultado 1. El 12, representado en sus factores, queda como 2 al exponente o a la 2 por 3. 2 a la 2 porque el 2 fue utilizado como divisor en 2 oportunidades y el 3 una sola vez. El 8, al factorizarlo, se divide por 2 y origina como resultado el 4. El 4 puede ser dividido por 2 y da resultado el 2. El 2 puede ser dividido nuevamente por 2 y se obtiene resultado final 1. El 8 representado como factores primos es 2 a la 3 o 2 al exponente 3. A la 3 porque el 2 fue utilizado como divisor en 3 oportunidades. El 2 es un factor común. En el primer factor está 2 a la 2 y en el segundo 2 a la 3. Y el 3 es factor no común. El mínimo común múltiplo resulta de multiplicar el factor común con su mayor exponente, que es 2 a la 3, por el factor no común, que es 3, igual a 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. El 24, que es el mínimo común múltiplo, se divide por el denominador de la primera fracción, que es 12. 24 dividido para 12, 2. El 24 se divide por el denominador de la segunda fracción, que en este caso es el 8, y da como resultado 3. A los 7 doceavos, que es la primera fracción, se le multiplica en el numerador y el denominador por 2, obteniendo 7 por 2, 14, 12 por 2, 24. Los 3 octavos o segunda fracción se multiplican en el numerador y denominador por el 3, obteniendo 3 por 3, 9, 8 por 3, 24. 9 24avos. A los 7 doceavos se han convertido en 14 24avos. Y los 3 octavos se han convertido en 9 24avos. Estas dos fracciones, por tener el mismo denominador, son fracciones homogéneas. La tercera parte de esta resta es a 14 24avos se le restan 9 24avos. Al numerador 14 se le resta el 9 y se obtiene 5 y se coloca como denominador el mismo. 14 24avos menos 9 24avos son iguales a 5 24avos. Así finalizamos la suma y resta de fraccionarios. No olviden visitar la página www.comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.